New Horizons Live. Pero Pedro Botello como que hizo parte de la suya el día de ayer reclamando lo del 30% de las AFP, de los fondos de la AFP, pero voy a ver si antes de que concluyamos el programa pues podemos comentar sobre esto, pero sí hubo mucho movimiento evidentemente con ya la segunda ocasión en la que el presidente de la República, el señor Luis Abinader y su administración pues estaría ofreciendo a la nación su segunda rendición de cuentas, ¿no? En poco más de año y medio de gobierno. Sin embargo, hay muchas cosas a favor y en contra, muchas opiniones a favor y en contra, unos diciendo que ha sido un gobierno exitoso, otros diciendo que parecería que el presidente se le sigue olvidando que ya él es el primer mandatario y sigue prometiendo cosas más que rindiendo cuentas, pues parece que es una lista de promesas. Sin embargo, pues hay algunas cosas que nosotros estaremos analizando en esta tarde, luego de que el presidente presentara su rendición de cuentas de casi 2 horas, un aproximado de 1 hora y 54 minutos, señor Garrido, en el que habló de las principales áreas de gestión del gobierno: turismo, obras públicas, medio ambiente y energías renovables. En educación fue bastante tímido, diría yo, en lo que presentó, lo dijo bastante rápido en el caso de educación y de deporte. Fue tímido la presentación, parecería que no ha habido mucha novedad desde la pasada presentación en febrero 2021. Bueno, el discurso del presidente realmente no fue un discurso tradicional de lo que estamos acostumbrados en la época de Balaguer y Antonio Guzmán, de Leonel Fernández. Tampoco, porque si bien un discurso en el que se presentó brevemente y en algunos momentos los temas presupuestarios, no hay una agenda legislativa clara detrás de dicho discurso, no hay una legislativa sentar tampoco, porque no, a pesar del Congreso tener mayoría, ese es un partido que tiene serios inconvenientes desde el punto de vista legislativo, solamente judiciales desde el punto de vista legislativo, sino que en definitiva no están de acuerdo. Hay muchas cosas que el propio presidente prometió previo a llegar al poder que hoy en día ni se mencionan, y otras se mencionan, que obviamente se mencionan, pero que no tienen ni el favor de los grupos que él mismo dice representar dentro de su partido. Por ejemplo, las 3 causales es un tema que ya no se menciona, y obviamente la reforma del Código Penal pasó al zafacón de la historia, le hace el Consejo Económico y Social, sí, y eso va batiéndose. Y la ley de extinción de dominio, tú no sé si viste la amplia sonrisa de Checo mencionó ese tema y del grupo, pero esa gente no van a aprobar eso. O sea, bueno, en efecto, el presidente, digamos que fue un poco escueto, ¿no? Al referirse o al animar, solicitarle a los legisladores que tomaran en consideración y decía que favorecía la aprobación de la ley de extinción de dominio con el entendido o el argumento de que tenía que rescatarse, ¿no? Lo que fue sustraído de las arcas del Estado por parte de los que incurrieron en actos de corrupción. Sin embargo, la pieza no habla de retroactividad, que obviamente es la parte que la gente más le preocupa, de que si tenemos tantos casos actualmente abiertos por temas de corrupción de administración pública, ¿dónde va a ir a parar eso que por lo cual se acusa, ¿no? Que si es de aquí en adelante, pues quizás sea menos efectiva dicha ley, aunque es muy necesaria, ¿verdad? Muy necesaria. Sin embargo, la gente quiere ver que lo que ya se robó se recupere. Mientras tanto, justamente el presidente Luis Abinader no habló del Código Penal. Mucha gente esperaba que él de alguna manera, aunque fuese de forma informal, parte de su equipo hablara del tema de la reelección, que es uno de los temores que la gente tiene en el caso de que sea reintroducida o que sea introducida una nueva modificación
modificación a la Carta Magna, a la Constitución, para poder incluir ahí el tema de la independencia del Poder Judicial y de todo el tema de la Procuraduría y el Procurador General de la República, pero no fue un tema que no se tocó en ningún momento, quizás de una manera estratégica y sabia, ¿no? El hecho de no manchar esta presentación con estos temas, pero sí habló de la ley de hidrocarburos, que se supone que en el día de hoy, lunes, prometió el propio Antoliano Peralta, deberá ser sometida al Congreso de la República, y entre las cosas que adelantó que contempla dicha propuesta, dicho proyecto, pues se estaría proyectando la reorganización de la comercialización de los combustibles, pero además estarían proponiendo que los ajustes de precio no se realicen de forma semanal como ocurre hasta este momento, sino quincenal, y que la reformulación de la famosa formulita pues sea una intención de transparentar el precio de los combustibles. ¿Qué significa transparentar? No sé si sería explicarlos un poquito mejor o en efecto ponerlos de una forma mucho más justa. Mira, vamos a iniciar por las contradicciones. Primer punto. Si nosotros vamos como país, y New Horizons Radio ese es uno de sus grandes objetivos, si nosotros como país vamos a aspirar a una transformación, requerimos de un Estado democrático fuerte. Un Estado democrático fuerte es un Estado en el cual los ciudadanos tienen el poder último de decidir cómo quieren y qué quieren hacer con su destino. Eso implica un Congreso fuerte y un poder ejecutivo que respete la integridad de dicho Congreso. Entonces, para eso, el presidente de la República, en el ejercicio democrático, tiene que promover leyes, tiene que necesariamente promover códigos legales, legislativos, que son llevados a ese cuerpo de discusión democrática, y de allí sale la intención del pueblo, en teoría de manera sana. Sabemos que siempre sale embarrada de intereses, pero que salga. Entonces, un gobierno que no promueve leyes es un gobierno muy vacío, es un gobierno poco propositivo, porque lo único que tú haces es utilizarme los recursos del Estado, que ya de por sí son pocos y predeterminados, porque cuando tú tienes una carrera administrativa, tú tienes los ayuntamientos, tú tienes las acciones de obra pública y de los ministerios básicos, y los haces de manera institucional, entonces queda poca acción para tú hacer otras cosas, que fue lo que Barack Obama descubrió cuando llegó de ser senador a ser presidente. Digo, caramba, pues yo sí tengo poca cosa que hacer, porque en definitiva tengo poco accionar. La gente me pide, pero yo tengo poco accionar porque tengo que ir al Congreso y que en el Congreso se discuta y se decida. Entonces, un acto de presentación ante la Asamblea Nacional en el cual tú no me digas, me definas cuál es tu norte legislativo, para mí es una contradicción en hechos. En segundo lugar, vamos a analizar otro hecho extremadamente contradictorio. Los pocos proyectos de leyes que tú me anuncias, me anunciaste el de la ley de hidrocarburos y nunca lo presentaste, ahora lo vuelve a anunciar y dice que va a ser hoy, lunes, que se va a llevar. Y ya de por sí, cuando el consultor jurídico dice, por un lado, que va a reorganizar la estructura del mercado, pero dice al mismo tiempo que se va a fijar el precio cada 15 días, ya tú estoy contradiciendo. Porque no hay manera de que tú seas diáfano con ese mercado y tú fijes los precios cada 15 días. Por una razón muy lógica, una razón operativa de inventario. O sea, Ana, si tú pides mercancía el lunes, la pediste 10 pesos, la mercancía llegó el miércoles, la liquidad Ana y la pusiste en camería con ese precio de $10, y tú empezaste a venderle el jueves, y ya para el próximo lunes ya tú la vendiste y tienes que reponer tu inventario con otra mercancía que llegó, y la próxima que llegó a 10,25, ya tu precio es otro.
Pero si a ti te fijan el precio por 15 días, entonces tú tienes que empezar a hacer malabares para tú calcular y ver cómo tú vas a ganar o a perder con ese inventario. Sí. ¿Me explico? No, Entonces, ya de por sí, la ley de hidrocarburos es opaca porque no puede ser de otra forma, porque eso es lo que se ha pretendido, porque hay un tema político que pesa mucho. El tema de la variabilidad del precio asusta a los gobiernos dominicanos, Sí. porque la variabilidad del precio le quita el control al Estado y se lo entrega a los agentes sector, privados, claro. que son los que manejan al sector que maneja los hidrocarburos. Y en dado caso, ni siquiera al sector local, se lo entrega a los suplidores en el extranjero, Así potencialmente, o al conjunto de las fuerzas económicas que actúen en dicho mercado, que pueden ser muchísimas. Sí. Entonces, eso asusta al Estado. Por tanto, fijan un precio y fijan un mecanismo de fijar ese precio semanal, que ahora lo quieren mover a 15 días. Pero entonces ese rejuego y esa rigidez en el precio da espacio para todo lo oscuro y toda la turbulencia, ¿tú entiendes? Y toda la opacidad que uno ve dentro del sector de hidrocarburos, que por eso es que tenemos una bomba de gasolina cada 200 metros. Bueno, eso es un tema sin duda muy amplio y obviamente, como decíamos antes de iniciar, pues se supone que si se somete el día de hoy, pues inmediatamente pues estaría el proyecto disponible y estaríamos analizando para ver cuáles son esos detalles de la pieza. Vamos a esperar a ver qué sucede y mañana pues le presentamos qué contiene este proyecto. Mientras tanto, hay un punto, señor Garrido, que también a la gente le interesó bastante y es obviamente cuando a la gente le hablan del bolsillo, concita mucho interés. Brevemente en estos minutos que nos quedan, y es el tema de la economía y el tema de la inflación. El presidente Luis Abinader, aunque no dio detalles de desde dónde saldrían estos fondos, si ya eso está presupuestado, si está consignado en los préstamos que se supone que están en puertas o por aprobación, pero el presidente Luis Abinader anunció que la tarjeta Supérate se le otorgará a 300,000 nuevos compatriotas, además de los 100 y pico que ya las reciben actualmente. El bono gas, que actualmente tiene consignado 228 pesos por tarjeta para adquirir el combustible para el tanque de gas para los hogares dominicanos, lo aumentaría a 470 pesos mensuales, y además de eso, pues adicionarán a los que ya reciben dicha tarjeta 400,000 personas nuevas y otras tantas raciones de alimentos preparados a través de los comedores económicos, que estarían aumentando de 105,000 en total que se reciben actualmente a 136,000 raciones adicionales. El presidente Luis Abinader presentó esos proyectos de subsidios a los programas que ya están existentes. Sin embargo, todavía no conocemos a ciencia cierta de dónde saldrán esos fondos. A mí los fondos no es lo que me preocupa. Vuelvo otra vez a lo mismo. Contradicciones. Mira, en economía hay un paradigma, una praxis muy sencilla. Cuando tú aumentas el nivel de salarios, tú presionas a la inflación. Entonces el presidente en el mismo párrafo en el cual sus asesores le escribieron los aumentos de salarios que él generó en el sector privado y en diferentes sectores, sector caña, etcétera, etcétera. En ese mismo párrafo al final le pusieron que su mayor preocupación era la inflación. Óigame, si su mayor preocupación era la inflación, no tenían que hacer presionar el sector salario. Porque cuando tú aumentas los sueldos, inmediatamente el empresario se ve obligado a aumentar el precio del bien que produce para poder compensar ese aumento salarial que tú, gobierno, le obligas a ejercer. Claro. No hay otra forma. Y eso no genera inflación. Y obviamente la cartera de subsidio tiene que ser más amplia también, porque es la otra cara de la moneda. Espérate, aguántate, todavía peor. Entonces, si a eso tú le agregas que yo estoy presionando los precios de la canasta básica 2 veces, porque lo estoy presionando por el aumento salarial en el tema doméstico, y al mismo tiempo tengo las presiones sobre los niveles de precios por los bienes importados, petróleo y derivados,
y el trauma logístico, ¿verdad?, que ha causado el tema de los contenedores y todo lo demás, el aumento del precio de los fletes. Entonces, yo tengo dos cosas que me están presionando los precios, y de esas dos cosas yo puedo resolver, de las tres, digamos, flete, combustible y precio interno por la presión salarial. De las tres hay dos que yo puedo resolver fácilmente, porque yo puedo modificar la ley de hidrocarburos y tumbarle los impuestos. Y si yo le tumbo el impuesto al gas propano, ¿por qué tengo que dar bono gas? No tiene sentido. O sea, todos esos bonos que le dan a los transportistas de gasoil, mafia. Lo de bono gas, mafia. Si yo quiero eliminar, yo no tengo que reformar la... Yo nada más tengo que hacer esto. Sí. ¿Entiendes? Y lo mismo me pasa con el tema de los salarios. Si yo quiero reducir la presión sobre los sueldos, yo no tengo, sobre los precios, yo no tengo que hacer otra cosa más que estabilizar los salarios y que sea el propio sector privado que por la eficiencia me lleve a un aumento salarial. New Horizons Live.